Imagina encontrarte una mañana con una espeluznante sorpresa, una cabeza humana dentro de una bolsa de basura en tu puerta o quizás percibir un hedor fétido en medio del bosque y, al llegar al lugar, descubrir una fosa común. Estas no son escenas de una película de terror, son situaciones reales que ocurren cada día debido a los temidos cárteles de la droga. El lado oscuro de los cárteles. Los cárteles, impulsados por su insaciable sed de poder y dinero, están dispuestos a cualquier cosa. No les importa a quién dañan o a quién matan. A veces asesinan por diversión y luego desechan los cadáveres en lugares espantosos. En este video, te llevaremos a algunos de estos lugares aterradores donde los cárteles arrojan los cuerpos sin vida y te contaremos las historias que esconden. El lado oscuro de los cárteles se manifiesta de maneras inimaginables. El narcotráfico no solo es un negocio lucrativo, sino también un infierno en la tierra para aquellos atrapados en su camino. Los ajustes de cuentas se convierten en espectáculos aterradores donde los cuerpos sin vida se exhiben con brutalidad en plazas públicas. Cada víctima, ya sea inocente o involucrada en el mundo de la delincuencia, se convierte en un trágico recordatorio de la crueldad de estos grupos. Los despiadados cárteles, como el cártel de Sinaloa, no dudan en usar la violencia para proteger su territorio y mantener su control. A medida que la rivalidad entre los cárteles se intensifica, los enfrentamientos se vuelven más salvajes y mortales, y las calles se tiñen de sangre. En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, los asesinatos a plena luz del día son eventos comunes, con consecuencias aterradoras para las comunidades. Las familias que viven bajo la sombra de estos cárteles se enfrentan a una elección imposible: obedecer y sobrevivir, o resistirse y arriesgarlo todo. La brutalidad de los cárteles crea un ciclo de violencia que atrapa a generaciones enteras en un oscuro abismo. Este capítulo arroja luz sobre las vidas que se han perdido y las que continúan sufriendo bajo el reinado del terror. La indiferencia de los cárteles hacia la vida humana se refleja en su capacidad de cometer atrocidades más allá de la comprensión. Los rituales macabros y las exhibiciones públicas de los cuerpos buscan infundir temor en las comunidades, garantizando su sumisión. A medida que la lucha por el control del tráfico de drogas se intensifica, los lugares públicos se convierten en escenarios de pesadilla, y cada día se asemeja a una lucha por la supervivencia en un mundo enloquecido. Terror en las calles públicas. En público, estos violentos cárteles demuestran su brutalidad al arrojar cadáveres en lugares que te dejan sin aliento. Se han reportado innumerables casos donde los cuerpos sin vida son descubiertos en espacios públicos, como calles, parques y áreas de juegos infantiles. Cada uno de estos cuerpos representa una vida arrebatada, dejando familias destrozadas y comunidades sumidas en el miedo y el dolor. La vida cotidiana en las comunidades afectadas por los cárteles se ha convertido en una pesadilla constante. Los cuerpos de las víctimas son arrojados en lugares públicos, desde parques y calles concurridas hasta plazas y mercados. El impacto de estas macabras exhibiciones va más allá de las escenas horripilantes. Deja a las comunidades llenas de miedo, inseguridad y un dolor inmenso. Las familias que se enfrentan a estos horrores viven con el temor constante de que sus seres queridos se conviertan en las próximas víctimas. La desconfianza en los vecinos y el miedo a represalias mantienen a las personas en silencio, contribuyendo a la impunidad de los cárteles. Los lugares públicos que antes eran puntos de encuentro y alegría se han transformado en sitios de tragedia y desesperación. En muchos casos, la exposición pública de los cuerpos no tiene precedentes. Los cadáveres son dejados a la vista de todos, incluyendo niños inocentes que quedan traumatizados de por vida. La crueldad de los cárteles parece no conocer límites, y los sobrevivientes quedan con heridas emocionales que tardarán mucho tiempo en sanar. Este capítulo profundiza en el impacto devastador que estas acciones tienen en el tejido de la sociedad y cómo la violencia se ha apoderado de las calles. Asesinatos sin piedad. Estos sanguinarios cárteles no dudan en tomar vidas de personas inocentes. Cientos de personas mueren cada año para apoyar sus negocios de tráfico de drogas. Las guerras entre cárteles suelen tener consecuencias devastadoras. Los asesinatos sin piedad son la moneda corriente en la vida de quienes se cruzan con los cárteles. Para esos grupos criminales, la vida humana carece de valor y la violencia es la respuesta predeterminada a cualquier desafío o amenaza percibida.
Sus tácticas van desde asesinatos selectivos hasta la ejecución pública, siempre con un mensaje claro de que no se tolerará ninguna oposición. Las imágenes de asesinatos captadas en cámaras de seguridad y compartidas en línea son testimonios gráficos de la brutalidad de los cárteles. Cuerpos colgados de puentes, decapitaciones y escenas de ejecuciones masivas son la realidad aterradora que las comunidades deben enfrentar. Las familias quedan destrozadas por la pérdida de seres queridos y la impunidad que rodea a estos actos horribles. La violencia en el paraíso. Incluso lugares que solían ser destinados de vacaciones idílicos, como Huasteca, se han visto sumidos en el terror debido a la lucha entre cárteles. En junio de 2022, los cuerpos sin vida de 7 hombres fueron encontrados en un área pública con heridas terribles que mostraban la crueldad que habían sufrido. Detrás de cada estadística y cada noticia sensacionalista, existen historias de sufrimiento humano que rara vez reciben la atención que merecen. Las víctimas olvidadas son las familias que han perdido a sus seres queridos en manos de los cárteles y cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia que azota sus comunidades. A menudo, estas familias quedan atrapadas en un ciclo de pobreza y desesperación, sin recursos para buscar justicia o asistencia. Las madres, padres, hermanos y amigos que lamentan la pérdida de sus seres queridos viven con el dolor constante de saber que la violencia sigue acechando sus vidas. La ausencia de apoyo y la falta de recursos para superar estas tragedias a menudo los sumen en una espiral de sufrimiento. En conclusión, el horror de las fosas comunes y las prácticas violentas de los cárteles no pueden pasarse por alto. La búsqueda de justicia y el fin de esta violencia requieren esfuerzos combinados de las autoridades, las comunidades y el mundo en general. Debemos recordar a las víctimas, luchar por la justicia y unirnos en contra de la barbarie. Sin importar el pequeño paso que se dé en la dirección correcta, estaremos logrando un cambio. ¿De qué manera crees tú que podemos comenzar a marcar la diferencia? Les pedimos su apoyo. Estas historias son un llamado a la acción. Compartan este video, denle like, comenten con sus pensamientos y sus experiencias. Pero, sobre todo, suscríbase a nuestro canal para unirse a la lucha por un México más seguro y justo. Juntos podemos marcar la diferencia. Y juntos podemos dar voz a las víctimas olvidadas y a la resistencia silenciosa. Gracias por ser parte de este movimiento. Hagamos que nuestras voces se escuchen. Mientras continuamos esta lucha, la esperanza y la unidad nos guiarán en el camino hacia un México más seguro y pacífico para todos.